Esto es Relatos con Katrina. Bienvenidos. Una institución tan antigua como la Iglesia Católica está repleta de leyendas, pero esta noche vamos con dos historias donde la fe no alcanza para explicar lo que pasó, porque hay lugares tan sagrados donde incluso también entra la oscuridad. Así que, si este tipo de historias son lo tuyo, suscríbete, porque aquí la oscuridad apenas comienza. Si usted camina por las antiguas calles del centro histórico de la Ciudad de México, quizá pase frente a un lugar que durante siglos ha estado rodeado de historias extrañas. Se trata del antiguo convento de la Concepción. Y aunque han pasado muchísimos años desde su fundación, hay un detalle que sigue llamando la atención de quienes conocen su leyenda. Todo, todo gira alrededor de una vieja fuente y de algo que, según dicen, algunas personas llegaron a ver reflejado en el agua. ¿Qué tenía aquella fuente para despertar tanto temor entre las personas que vivían dentro del convento? Bueno, detrás de aquella fuente hay una leyenda bastante vieja, y es que en apariencia no tenía nada de especial. Era una fuente dentro del convento, un sitio tranquilo, de piedra, agua y silencio, como tantos otros espacios de aquellos recintos religiosos. Las monjas pasaban por ahí, hacían sus actividades, rezaban, caminaban, iban, venían, hasta ahí todo normal. El problema es que, según cuenta la leyenda, con el paso del tiempo, esa fuente empezó a tener una fama extraña, porque había quienes aseguraban que si uno se acercaba de noche y miraba en el agua con mucha atención, el reflejo que aparecía ahí no siempre era el que debía aparecer. ¿De dónde viene toda esta historia? Para poder entenderlo mejor, tenemos que regresar varios siglos atrás, hasta el siglo XVI. En aquella época vivía en la Ciudad de México una familia bastante acomodada, conocida como los Ávila. Eran personas de dinero, personas importantes para aquellos años, y entre todos ellos había una joven llamada María, que era la menor de los hermanos Ávila. La leyenda la describe como una muchacha muy noble, muy tranquila y sobre todo muy confiada. Y bueno, ya sabe usted que cuando una persona es así, en ocasiones puede terminar poniéndose en manos de alguien que no tiene las mejores intenciones. Resulta que María conoció a un hombre que trabajaba para su misma familia, un hombre de origen humilde, que según cuentan soñaba con dejar atrás la pobreza y darse una vida mucho mejor. Al principio aquello pareció una historia de amor como cualquier otra. Comenzaban a verse con frecuencia, a conversar, a pasar tiempo juntos. Y poco a poco, María terminó enamorándose profundamente de él. El problema es que, según cuenta la leyenda, aquel hombre no estaba enamorado de María de la misma manera. Mientras ella hacía planes para el futuro, él veía algo muy distinto. Veía la fortuna de la familia Ávila. Veía una oportunidad para cambiar su situación económica de una vez por todas. Y lo más curioso es que ni siquiera intentaba ocultarlo demasiado. Se dice que cuando se encontraba con sus amigotes o cuando ya llevaba algunas copas encima, hablaba abiertamente de sus intenciones: casarse con María, quedarse con su dinero y asegurar una vida cómoda para siempre. Claro, por supuesto, María no sabía nada de esto. Ella estaba convencida
de que había encontrado al hombre de su vida. Y es aquí donde empieza el problema, porque una cosa es que aquel hombre tuviera sus planes, sus ambiciones, sus patrañas encubiertas dentro de su corazón. Otra muy distinta es que nadie se diera cuenta. Pero aquí sí se dio cuenta alguien. Según cuenta la leyenda, uno de los hermanos de María, Alfonso Ávila, terminó enterándose de todo lo que aquel sujeto estaba diciendo por ahí. Y claro, imagínese usted el coraje. Su hermana menor, profundamente enamorada, haciendo planes en su cabeza, mientras que este hombre andaba presumiendo que en realidad quería quedarse con el dinero de la familia. Alfonso lo enfrentó, le prohibió volver a ver a María, le dejó muy en claro que no iba a permitir que siguiera jugando con ella. Pero este hombre muy cara dura, en lugar de asustarse, todavía tuvo el descaro de responderle que María lo amaba y que por mucho que la familia se opusiera, no iban a poder separarlos. Y aquí Alfonso entiende algo. Si lo enfrenta de frente, quizás su propia hermana se ponga del lado, encaprichada con ese amor que tenía ella en su corazón. Así que decide resolverlo de otra manera. Sí, le ofrece dinero, una suma lo suficientemente grande como para que se marche y desaparezca de la vida de su hermana. Y mire usted qué curioso. Aquel hombre que decía amar tanto a María aceptó el dinero, lo tomó y se fue sin despedirse, sin explicarle nada, sin decirle ni siquiera una última palabra. Pero entonces venía otro problema. ¿Cómo se lo decía a María? Los hermanos, la familia, pensando que así la protegían, decidieron mentirle. Le dijeron que aquel hombre había muerto. Y bueno, ahí es donde la historia se empieza a poner verdaderamente oscura, porque María no lo tomó como una simple pérdida. Para ella fue un golpe como si le hubiesen arrancado la propia vida. Y uno podría pensar que aquí termina todo, que con el paso del tiempo María terminaría aceptando la pérdida y seguiría adelante. Pero no fue así, porque después de la muerte de aquel amor que ella creía haber perdido, la tristeza comenzó a consumirla poco a poco. No fue algo inmediato, claro, fue más bien algo silencioso, como una humedad que se mete en las paredes de la casa hasta que todo empieza a deteriorarse desde adentro. Los hermanos estaban muy preocupados. La veían deambular por la casa a deshoras, con los ojos hinchados, murmurando oraciones que ya no parecían traerle consuelo. A veces la encontraban simplemente sentada, completamente inmóvil, mirando a un punto fijo, como si estuviera esperando algo o a alguien. María, hija, tienes que comer, le decía su madre en voz baja, pero ella apenas reaccionaba. Vivía más en sus recuerdos que en la realidad. Así que finalmente, entre todos ellos, tomaron una decisión. La enviarían al convento de la Concepción. La idea era clara y sencilla, al menos para ellos en teoría. Alejarla del dolor, de ese lugar donde todo le recordaba a él, y obligarla a reconstruirse desde la fe. Pensaron, claro, que en el silencio, la disciplina, la rutina en claustro podrían salvarla. Y durante un tiempo pareció funcionar, porque María ingresó como novicia, adoptó el nombre de Úrsula del Espíritu Santo y comenzó a seguir cada regla
con una precisión casi obsesiva. Rezaba más que las demás, ayunaba más que las demás, dormía menos que las demás, como si intentara expiar algo, aunque nadie sabe exactamente qué. Pero aquí viene el giro de esta historia, porque después de años de encierro, años de recogimiento, María descubrió algo que jamás debió saber. No fue un rumor cualquiera, no fue un comentario al aire, fue una certeza. Aquel hombre no estaba muerto, nunca lo había estado. Alguien lo había visto, alguien lo reconoció, vivo, lejos, tranquilo, como si nada le hubiese pasado. Y entonces todo encajó de golpe. María comprendió que solamente hubo abandono. Todo ese tiempo que él había seguido con su vida en alguna otra parte, había tomado el dinero y simplemente se había ido, sin buscarla, sin escribirle, sin una sola explicación. Se dice que María, cuando lo entendió, no gritó, no lloró, solo susurró casi sin voz. Entonces, nunca fui nada para él. Y en ese preciso momento, algo se rompió, porque ya no era el dolor, era humillación. La persona por la que había llorado durante años, la persona por la que rezaba cada día, simplemente había decidido borrarla de su vida, no de golpe, sino lentamente. Y según cuenta la leyenda, fue en ese momento cuando la paz que había encontrado dentro del convento comenzó a derrumbarse. Y entonces llega una noche que aparentemente era igual a tantas otras dentro del convento. Las demás monjas descansaban en sus habitaciones después de las oraciones de la jornada. Los pasillos permanecían en silencio. Apenas se escuchaba el viento moviéndose entre los pasillos y los jardines del recinto. Todo parecía tranquilo, todo parecía normal. Y mientras todo eso ocurría, María caminaba sola. La leyenda cuenta que aquella noche recorrió parte del convento como si estuviera despidiéndose de él. Caminó lentamente por los corredores que había atravesado durante años. Pasó junto a las capillas donde tantas veces se había arrodillado a rezar. Rozó con la mirada los muros que conocía desde la juventud. Aquellos mismos muros que había sido testigo de sus alegrías, de sus dudas y de también su sufrimiento más profundo. Nadie sabe exactamente qué pensamientos ocupaban en su mente en esos momentos. Tal vez recordaba la vida que había dejado atrás. Tal vez pensaba que en aquel amor prohibido, que según la leyenda, nunca logró olvidar por completo. O quizá simplemente sentía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra el dolor que llevaba guardado desde hacía tiempo. Paso a paso continuó avanzando por el convento, sin prisa, sin hacer ruido, como una sombra que se desliza en medio de la oscuridad. Y finalmente llegó a uno de los patios interiores. Ahí había un árbol de duraznos, y según cuentan las versiones más antiguas de la historia, María permaneció varios minutos bajo aquel árbol, inmóvil, con la mirada perdida, pensando, recordando, quizá intentando encontrar una razón
para seguir adelante, quizá buscando una última señal que le permitiera cambiar de decisión. Pero fuera cual fuere la respuesta que buscaba, parece que no logró encontrarla, porque aquella sería la última vez que alguien la vería con vida. A la mañana siguiente ocurrió algo terrible. Las primeras religiosas que salieron a realizar sus actividades encontraron una escena que nadie estaba preparada para ver. Al principio fue confusión, una silueta extraña, algo que no encajaba con la calma habitual del patio. Y luego, poco a poco, la realidad se hizo evidente. Aquella joven que había llegado al convento buscando consuelo, aquella mujer que durante años había intentado encontrar la paz entre rezos y oraciones, había decidido terminar con su vida aquella noche. Imagínese usted el impacto. Durante unos segundos nadie reaccionó. El cuerpo móvil, el leve movimiento provocado por el viento, el crujido casi imperceptible de las ramas. Y después vinieron los gritos. Las monjas quedaron completamente horrorizadas. Algunas comenzaron a pedir ayuda, otras simplemente no podían apartar la vista de lo que tenían enfrente, como si sus propios ojos se negaran a aceptar lo que estaban viendo. Y es que no solamente era la muerte de una persona, era la muerte de una hermana del convento. Como pudieron, bajaron el cuerpo. Lo hicieron con torpeza, con miedo, con una mezcla de urgencia y respeto que nunca antes habían sentido. Y después, en medio de rezos entrecortados, le dieron santa sepultura dentro del mismo recinto. Y durante algunos días, el convento quedó sumido en un silencio distinto, más pesado, más incómodo. Pero aquí viene algo importante, porque aunque el cuerpo fue enterrado y aunque la vida dentro del convento intentó seguir con normalidad, algo ya había cambiado. Y lo más inquietante es que la historia de María estaba muy lejos de haber terminado. Y bueno, uno podría pensar que después de aquello la historia había llegado a su final. Después de todo, María ya había sido sepultada. Las religiosas continuaron con sus actividades. Los rezos siguieron, claro, llenando las mañanas y las tardes. Las campanas continuaron marcando el paso de las horas. Los corredores volvieron a quedarse en silencio y poco a poco la rutina pareció recuperar la normalidad. La vida dentro del convento siguió avanzando como siempre, o al menos eso parecía, porque según cuenta la leyenda, apenas unos días después comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños, cosas fáciles de ignorar, cosas que cualquiera habría atribuido al cansancio o a la imaginación. Algunas religiosas comenzaron a afirmar que escuchaban pasos, sí, pasos durante la noche, cuando todas las habitaciones ya estaban ocupadas. Otras monjas decían sentir una extraña sensación de estar siendo observadas mientras caminaban por varios sectores del convento, pero nadie les dio demasiada importancia. Después de todo, acababan de vivir una tragedia. Era normal que los nervios estuvieran alterados. Era normal que el recuerdo de María siguiera presente en la mente de muchas de ellas. Sin embargo, los incidentes comenzaron a repetirse, y mientras más se repetían, más difícil resultaba encontrarles una explicación. Fue entonces cuando algunas de las religiosas empezaron a notar algo mucho más inquietante. Algo parecía desafiar toda lógica. Por las noches,
Cuando se acercaban a una de las fuentes del convento y observaban la superficie del agua iluminada por la luna, alcanzaban a distinguir una figura reflejada. Al principio creyeron que se trataba de una sombra, el efecto producido por las ramas de los árboles, pero había algo que no encajaba, porque aquella figura no estaba detrás de ellas. No había nadie parado justo enfrente. No había nadie cerca de esa fuente. No había ninguna persona cerca. Y aún así el reflejo seguía apareciendo, siempre en el mismo lugar, siempre de la misma forma. Algunas monjas aseguraban que parecía la silueta de una mujer. Otras decían que era solamente una sombra alargada. Pero conforme fueron pasando los días, cada vez más personas comenzaron a describir exactamente la misma imagen, sin haberse puesto de acuerdo, sin saber lo que las demás habían visto. Todas hablaban de una figura suspendida, inmóvil, oscura, balanceándose lentamente sobre el agua, como si colgara desde algún lugar invisible. Y cuanto más observaban aquel reflejo, más perturbadora se volvía la escena, porque la silueta parecía reproducir exactamente la forma en que María había dejado este mundo. La misma postura, la misma figura, el mismo movimiento lento y casi imperceptible. Era como que si el agua estuviera conservando una imagen que nunca debió permanecer allí, como si algo hubiera quedado atrapado dentro de aquellos muros. Y entonces, cuando muchas comenzaron a relacionar aquellas apariciones con María, la joven que había ingresado al convento buscando consuelo, la mujer que nunca logró superar el abandono de vida, porque según la leyenda, su dolor había sido tan profundo, pero tan profundo, que ni siquiera la muerte consiguió borrarlo por completo. Y desde entonces empezó a surgir un rumor que se extendió entre las religiosas y más tarde fuera del convento, la idea de que algo de María seguía ahí, no necesariamente en cuerpo, no necesariamente su alma, pero sí una presencia, una huella, un recuerdo tan intenso que se negaba a desaparecer, como si una parte de ella aún continuara recorriendo aquellos pasillos silenciosos cuando caía la noche, esperando, recordando, incapaz de abandonar para siempre el lugar donde había vivido sus últimos días. Según algunas versiones de la historia, las religiosas llegaron a convencerse de que el alma de María nunca encontró descanso, que la tristeza, el abandono y la forma en que terminó su vida la habían dejado atrapada dentro del convento. Por eso, cada vez que alguien observaba aquella fuente durante la noche, existía la posibilidad de encontrarse con algo que no debía estar ahí. Y fue precisamente a partir de ese momento cuando la leyenda comenzó a extenderse y a convertirse en una de las historias más conocidas del centro histórico de la Ciudad de México. Pero hay un detalle todavía aún más inquietante dentro de esta historia, porque las apariciones en la fuente no eran lo único que se decía sobre María. Según algunas religiosas y según versiones que fueron pasando de generación en generación, durante ciertas noches se podía escuchar un lamento proveniente de alguna parte del convento. No eran gritos, no eran golpes, era la voz de una mujer, una voz que sonaba triste, desesperada, como si estuviera buscando a alguien. Y aquí donde la leyenda se vuelve aún más oscura, porque quienes afirmaban escuchar aquel lamento aseguraban distinguir siempre las mismas palabras.
No volviste. Una frase simple, pero si uno piensa en la historia de María, resulta bastante perturbadora, porque según la tradición popular, esas serían las palabras de una mujer que nunca logró superar el abandono que la llevó a la desesperación y finalmente a la muerte. Y claro, conforme estas historias comenzaron a repetirse una y otra vez, no faltó quien intentara dar una explicación, que la tristeza, que el abandono, que la depresión y la forma en que terminó con su vida habrían dejado algo inconcluso, algo que, según la creencia popular, la mantenía ligada a aquel lugar. Por eso aparecía en la fuente, por eso se escuchaban esos lamentos, por eso muchas religiosas aseguraban sentir que alguien las observaba cuando caminaban solas por ciertos sectores del convento. Así que para muchas personas la respuesta era clara. Aquella presencia que aparecía en el agua no era otra cosa que María, o al menos era lo que la leyenda afirmaba. Ahora bien, también existe otra forma de interpretar la historia, porque como suele ocurrir con muchas leyendas antiguas, no todo el mundo estaba convencido de que realmente se tratara de un fantasma, el fantasma de María. Hay quienes piensan que gran parte de estos relatos pudieron haber nacido simplemente del ambiente del propio convento. Piénselo por un momento. Estamos hablando de un lugar antiguo, silencioso, iluminado apenas por velas durante las noches, un sitio donde muchas personas ya conocían la historia de aquella joven que había terminado con su vida dentro del recinto. Y cuando una historia así comienza a circular durante años, durante décadas e incluso siglos, es fácil que cualquier sombra, cualquier reflejo, cualquier ruido extraño termine adquiriendo un significado diferente. Algunas personas creen que eso fue exactamente lo que ocurrió, que las apariciones en el agua eran simples juegos de luz, que los lamentos podían provenir del viento recorriendo los corredores del convento y que la sensación de ser observado no era más que la sugestión provocada por una historia tan triste como inquietante. Claro, eso explicaría algunas cosas, pero no explicaría por qué tantas personas describían prácticamente la misma figura y tampoco explicaría por qué la leyenda logró sobrevivir durante tantísimo tiempo. Así que, como suele ocurrir con estas historias, cada quien termina decidiendo qué creer, porque han pasado siglos desde que ocurrieron estos hechos. El convento cambió, la ciudad cambió, y muchas de las personas que conocieron esta historia desaparecieron hace muchísimo tiempo. Sin embargo, la leyenda sigue ahí. Todavía hay quienes aseguran que algo extraño ocurre en torno a la antigua historia de María. Todavía hay personas que afirman haber escuchado relatos sobre presencias, reflejos imposibles o esa sensación incómoda de no estar completamente solos. ¿Realmente se trata del espíritu de una mujer que jamás pudo superar el abandono? ¿O estamos frente a una de esas leyendas que con el paso de los años crecieron hasta convertirse en parte de la identidad del lugar? Es difícil saberlo, pero lo cierto es que la historia de la monja de la Concepción ha logrado sobrevivir generación tras generación. Y cuando una historia permanece viva durante tanto tiempo, normalmente es porque algo ocurrió que dejó una huella demasiado profunda para ser olvidada. ¿Qué fue exactamente? Bueno, eso se lo dejo a usted. Pero esa no es la única historia oscura ligada a la fe, porque ahora dejamos atrás a una monja marcada por el dolor y nos vamos con un sacerdote que, según la leyenda, terminó en algo mucho peor. Hay historias extrañas en muchos pueblos de México, pero pocas
tan inquietantes como la de un sacerdote que llegó con la intención de acercar la gente a Dios y terminó convirtiéndose en la mayor preocupación de toda la región. Al principio, nada parecía fuera de lo normal, pero con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas, personas que desaparecían, rumores que corrían de boca en boca y testimonios de vecinos que aseguraban haber visto algo muy raro, algo rondando la iglesia durante las madrugadas. Y es aquí donde comienza una de las leyendas más inquietantes de Yucatán. Pero, ¿cómo fue que un simple sacerdote terminó dando origen a una leyenda que sigue provocando temor hasta nuestros días? Bueno, detrás de esa historia hay un personaje bastante peculiar, porque estamos hablando de un sacerdote, un hombre que llegó a una comunidad con la única intención de predicar, de celebrar misa, de acercar a la gente a su religión. Hasta ahí no hay nada extraño. El problema es que las cosas no salieron como él esperaba. Según cuentan las versiones más antiguas de esta leyenda yucateca, los habitantes del lugar tenían otras creencias, adoraban a otros dioses y simplemente no mostraban ningún interés en escucharlo. Las campanas sonaban, las puertas de la iglesia permanecían abiertas, pero la gente no llegaba. Y poco a poco, aquel rechazo habría comenzado a cambiar algo dentro de este sacerdote, algo que terminaría dando origen a una de las historias más inquietantes que todavía se cuentan en distintas regiones de Yucatán. La leyenda cuenta que, después de varios intentos fallidos por atraer a los habitantes del pueblo, aquel sacerdote comenzó a sentirse cada vez más frustrado. Imagine usted la situación. Día tras día preparaba la misa. Día tras día hacía sonar las campanas. Y día tras día la iglesia permanecía prácticamente vacía. Se dice que la única persona que mostraba algo de interés por él era un habitante de la comunidad, un hombre que, al verlo tan desanimado, comenzó a conversar con él con cierta frecuencia. Y fue precisamente durante una de esas conversaciones cuando ocurrió algo que cambiaría el rumbo de toda esta historia. Aquel hombre hizo ver al sacerdote una realidad difícil de aceptar. Padre, la gente de aquí no tiene otras creencias. No importa cuántas veces haga sonar la campana, no van a venir. Claro, aquellas palabras debieron ser difíciles de escuchar, porque el sacerdote había llegado con la intención de acercar a la comunidad a su fe, y sin embargo, parecía estar completamente solo. Al principio siguió intentándolo. Entonces aquel único hombre que se acercaba a este padre, comenzó a hablarle de ciertas prácticas que no pertenecían precisamente a la iglesia, conocimientos antiguos, rituales, de magia, creencias que llevaban generaciones transmitiéndose entre algunas personas de la región. Si quiere que la gente lo escuche, quizá primero tenga que entender aquello en lo que ellos creen. El sacerdote se negó. Por supuesto que se negó, pero la leyenda asegura que aquella idea quedó dando vueltas en su cabeza. Conforme pasaban las semanas, los días, comenzó a hacerse preguntas.
Después comenzó a interesarse y finalmente decidió aprender de esas artes oscuras. Nadie sabe exactamente qué ocurrió durante aquellos años. Lo único que afirma la leyenda es que aquel sacerdote ya no era el mismo. Algo había cambiado, algo que los habitantes del pueblo empezarían a notar muy pronto, porque mientras la iglesia quedaba cada vez más abandonada, los rumores alrededor del sacerdote comenzaban a crecer de una manera verdaderamente inquietante. Ahora, el problema no era solamente que aquel sacerdote hubiera comenzado a interesarse por estas cosas, que por lo menos desde su propia religión estaban completamente prohibidas. El problema era lo que empezó a ocurrir después, porque la leyenda cuenta que poco a poco el padre fue dejando de comportarse como un sacerdote. Ya no se le veía con la misma actitud, ya no insistía tanto con la misa, ya no parecía tener esa necesidad de convencer a la gente. Al contrario, este padre empezó a frecuentar otros lugares, a reunirse con personas de dudosa reputación y, según decían algunos vecinos, a salir de noche cuando el pueblo ya estaba completamente dormido. Y es aquí donde la historia empieza a tomar un rumbo mucho más oscuro, porque según se cuenta, aquel hombre no aprendió esas prácticas solamente para entender a la comunidad, las aprendió porque comenzó a sentir poder. Y cuando una persona desesperada descubre una forma de sentirse poderosa, el asunto puede terminar muy mal. El sacerdote dejó de ser visto como una autoridad espiritual y en lugar de eso comenzó a circular un rumor de que sabía cosas que ningún cura debía saber. Algunos decían que había aprendido a curar, otros que podía maldecir y otros preferían no decir nada porque aseguraban que mencionarlo demasiado podía atraerlo. Así fue como aquel hombre que había llegado buscando feligreses terminó convertido en una presencia incómoda para el mismo pueblo que primero lo había ignorado. Y todavía no aparecía lo peor, porque hasta ese momento aquello podía explicarse como rareza, o quizá como tristeza, o un simple rumor local. Y entonces llega el momento en que la historia deja de ser solamente la de un sacerdote extraño, porque según la leyenda, después de aprender aquellas prácticas, aquel hombre decidió ponerse a prueba, no en secreto, no en una habitación cerrada, sino en el lugar más visible y más sagrado de todo el pueblo, la iglesia. Se cuenta que una madrugada subió hasta el techo del templo. Imagínese usted esa escena, el pueblo dormido, las calles en silencio, la campana inmóvil y arriba, sobre la iglesia que antes había usado para llamar a misa, estaba aquel sacerdote mirando hacia abajo. Cualquiera habría pensado que estaba a punto de caer, pero él no parecía tener miedo. Y entonces se arrojó al vacío, pero no cayó. Eso es lo que lo vuelve inquietante a esta parte. La leyenda dice que aquel hombre no se estrelló contra el suelo. Algo ocurrió en el aire. Su cuerpo cambió, su figura se deformó y en lo que descendió de aquel techo ya no era exactamente un sacerdote. Era otra cosa, algo capaz de moverse en la oscuridad como si le perteneciera. Hay versiones que aseguran que después de aquella noche,
el padre comprendió que ya no necesitaba la iglesia, ya no necesitaba convencer a nadie, ya no necesitaba feligreses. Había encontrado otro camino, uno mucho más oscuro. Y aquí viene el giro más extraño. En lugar de seguir como cura, abandonó completamente el templo y terminó abriendo una cantina. Sí, una cantina. El hombre que habría llegado al pueblo para hablar de salvación terminó vendiendo licor. Al principio, claro, algunos habitantes pensaron que simplemente había perdido la fe, que rechazo lo había quebrado, que quizás se habría cansado de tocar campanas para nadie, pero luego comenzaron a notar cosas raras. Hombres que salían borrachos de la cantina y no regresaban a sus casas. Personas que eran vistas por última vez tambaleándose en la calle. Familias que preguntaban por ellos al día siguiente y nadie sabía responder. Al principio fueron casos aislados, pero después fueron demasiados. Y cuando una desaparición puede parecer accidente, 3, 4, ya empiezan a aparecer otra cosa. Fue entonces cuando el pueblo comenzó a sospechar del antiguo sacerdote, porque aquella cantina no parecía solamente un negocio, parecía una trampa. Y lo más grave es que nadie se atrevía todavía a acusarlo de frente. Que una cosa era sospechar del cantinero y otra cosa muy distinta, enfrentarse al hombre que todos empezaban a mirar con miedo real. Entonces llega la escena que, si usted imagina, parece sacada de una película oscura, porque una noche, cansados de tantas desapariciones, algunos habitantes decidieron vigilar al antiguo sacerdote. No iban a enfrentarlo todavía, no, eso habría sido una locura. Primero querían saber qué estaba ocurriendo, así que uno de ellos se quedó escondido cerca de la iglesia, esperando, solo esperando. La madrugada avanzó lentamente. No se escuchaba nada, salvo el viento pasando entre las paredes viejas del templo y algún perro ladrando a lo lejos. De pronto, aquel hombre levantó la mirada y vio algo extraño en el techo. Ropa. Ahí estaban las prendas del sacerdote, abandonadas sobre la parte alta de la iglesia, como si alguien se las hubiera quitado con prisa. ¿Y él dónde está?, murmuró el testigo. Nadie respondió. Pasaron unos minutos y entonces se escuchó un gran aleteo, pero no un aleteo de un ave común, no, era un golpe pesado, seco, como si algo enorme estuviera moviendo el aire sobre el pueblo. El hombre quedó paralizado. Desde la oscuridad apareció una figura negra, gigantesca, descendiendo hacia el techo de la misma iglesia. Tenía forma humana, pero no del todo. Su cabeza parecía la de un ave de rapiña. Sus alas eran enormes, rígidas, como hechas de petate, y en los bordes brillaban cosas filosas, navajas, garras, algo que no debería existir. El testigo quiso correr, pero las piernas no le respondieron. Aquella criatura se acercó a la ropa del sacerdote y, por un momento, la leyenda dice que el hombre entendió todo. No era que el cura había desaparecido, era que el cura regresaba convertido en otra cosa. Y quizá por eso, cuando volvió al pueblo, ya no habló como testigo, habló como alguien que había sobrevivido a algo que jamás debió mirar. Y entonces, cuando el testigo contó lo que había visto, el pueblo entendió que el problema ya no era una cantina,
ni un sacerdote descarriado, ni un simple rumor de borrachos desaparecidos. Era algo mucho peor, porque si aquella criatura era realmente el antiguo cura, entonces todos los que habían desaparecido pudieron haber terminado en sus manos o en sus garras. Y eso, por supuesto, cambia la historia por completo. Se cuenta que los hombres del pueblo se reunieron en secreto. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Había que detenerlo. Si esperamos más, va a llevarse a otro, decía uno. ¿Y cómo se detiene algo así? Respondió otro. Pero en las leyendas antiguas las soluciones rara vez son limpias. Decidieron esperarlo. Prepararon antorchas, vigilaron la cantina y cuando confirmaron que el antiguo sacerdote regresaba a la iglesia durante la madrugada, lo rodearon. Imagine usted ese momento, la criatura bajando del cielo oscuro, el ruido de sus alas sacudiendo el aire, los hombres escondidos entre las sombras y todos con el mismo miedo hasta los huesos. Cuando tocó el techo, alguien gritó y entonces se desató el caos. Las antorchas se levantaron, las piedras volaron, la gente salió de los callejones y aquel ser sorprendido lanzó un chillido espantoso, un sonido que no parecía de hombre ni de animal. Dicen que intentó escapar, dicen que golpeó varios con fuerza descomunal, pero esa noche el pueblo ya no corrió, lo acorralaron, lo obligaron a bajar y finalmente, según la versión más conocida, lo arrastraron hasta una hoguera. Ahí, frente a la misma gente que alguna vez ignoró sus campanas, el antiguo sacerdote fue entregado al fuego. Pero aquí viene lo inquietante. Mientras ardía, algunos juraron escuchar un aleteo sobre el humo, como si algo estuviera saliéndose de ahí. Y nadie pudo asegurar que aquello realmente terminara esa noche. Y lo más inquietante es que, según cuentan, después de aquella noche el pueblo no volvió a ser el mismo, porque uno pensaría que si lo quemaron, la historia tendría que terminar ahí, pero no. La leyenda asegura que el miedo continuó. Durante algunos días nadie se atrevió a acercarse a la iglesia. La cantina quedó vacía, las calles se cerraban temprano, y cuando caía la noche, la gente prefería no mirar hacia los techos, porque algunos decían haber escuchado otra vez ese aleteo pesado sobre las casas, un sonido seco, lento, como si algo enorme siguiera moviéndose en la oscuridad. Y es que ahí está la parte extrema de la leyenda. El pueblo castigó al sacerdote, sí, pero nadie pudo probar que había destruido aquello en lo que se había convertido. Con el tiempo empezaron a llegar relatos de otras comunidades. Maxcanú, Yaxcabá, zonas cercanas a montes, campos, caminos solitarios y hasta regiones próximas a cenotes antiguos. Personas que hablaban de una figura negra, enorme, con aspecto de ave de rapiña, un ser que aparecía durante la noche y que según los lugareños no solamente espantaba, se llevaba a la gente. Por eso algunos dicen que el fuego no acabó con él, solamente lo expulsó del pueblo. Y si eso fuera cierto, entonces aquella hoguera no fue el final de esta historia, fue el principio de algo más antiguo. Y entonces se entiende por qué esta leyenda no habla solamente de un sacerdote que se perdió, habla de algo más. Porque aquel hombre llegó al pueblo intentando que la gente se acercara a su fe, pero terminó acercándose él
aquello que debía combatir. Y ahí está la contradicción más oscura de toda esta historia. El mismo cura que tocaba la campana para llamar a misa terminó convertido, según la leyenda, en una figura nocturna que ya no buscaba almas para salvarlas, sino cuerpos para desaparecerlos. Por eso, cuando al inicio se decía que nadie entraba a la iglesia, ese detalle no era menor, era el origen de todo: la soledad, el rechazo, la desesperación y después la decisión equivocada. La leyenda del White Pop, como también se le menciona en algunas versiones, nace precisamente de esa caída. Un hombre religioso que, al no poder imponerse con la palabra, habría buscado imponerse por medio del miedo. Y quizá por eso la historia sigue siendo tan incómoda, porque no representa al monstruo como algo que vino de afuera, lo presenta como alguien que primero estuvo frente al altar. Y eso, francamente, lo vuelve todavía mucho más perturbador para cualquiera. Y aquí viene el dato más desagradable de esta leyenda, porque el White Pop no era descrito simplemente como un pájaro grande. No, las versiones más oscuras lo presentan como una criatura negra, enorme, con cabeza de ave de rapiña. Lo más grotesco está en los detalles. Dicen que esas alas llevaban filos, como si cada movimiento pudiera cortar carne, y que sus garras no servían solamente para sujetar, sino para desgarrar. Y eso algunos lugareños no lo describen como un fantasma, lo describen como un cazador, como un nahual, un exterminador nocturno, una cosa capaz de levantar a una persona viva y llevársela en entre el monte, mientras el único rastro que quedaba era el ruido brutal de sus alas alejándose en la oscuridad, sin dejar explicación alguna. Y eso, si lo piensas bien, es mucho peor que una simple aparición. Ahora, si lo vemos desde la interpretación sobrenatural, la lectura es bastante clara. Aquel sacerdote no solamente aprendió algo que estaba prohibido, aquel sacerdote cruzó los límites, cruzó toda frontera, porque dentro de la lógica de la leyenda, no se convierte en esa criatura por accidente, no, tampoco porque alguien simplemente le enseñó un truco, no. La idea es mucho más oscura. Él habría entregado algo: su fe, su identidad, quizá incluso su alma. Y a cambio recibió una forma de poder que ya no pertenecía al mundo religioso del que venía, sino una dimensión mucho más antigua, más salvaje y más peligrosa. Por eso el White Pop no aparece como un simple brujo, aparece como una deformación de lo que alguna vez fue ese hombre: un cura con alas, un sacerdote convertido en ave de rapiña, un nahual, un peligroso nahual, una figura que ya no predica desde el altar, sino que sobrevuela los montes buscando víctimas. Y ahí está lo inquietante, porque en muchas leyendas el monstruo nace de algo externo: un demonio, una maldición, una aparición. Pero aquí el monstruo nace de una caída personal, de alguien que quiso acercarse al pueblo, pero terminó acercándose a fuerzas que no entendía. Y cuando intentó dominarlas, esas fuerzas lo dominaron a él. Así que, bajo esa interpretación, el White Pop no sería solamente una criatura nocturna, sería el castigo viviente de un hombre que quiso usar lo prohibido para conseguir poder. Ahora bien, hay una segunda forma de mirar esta historia, una explicación menos sobrenatural, pero no necesariamente menos oscura.
Porque pensemos en el contexto. Estamos hablando de comunidades donde existían tensiones religiosas, costumbres antiguas, miedo a lo desconocido y también problemas muy reales. Hombres que bebían, personas que desaparecían, caminos solitarios, comercio ilegal y abusos de poder. Entonces, ¿pudo haber existido realmente un sacerdote que abandonó la iglesia y terminó convertido en cantinero? Podría ser. ¿Pudo ese hombre haberse aprovechado de borrachos, viajeros o personas indefensas para explotarlos o hacerlos desaparecer? También podría ser. Y con el paso del tiempo, el pueblo habría transformado esa amenaza humana en una figura monstruosa, porque a veces una comunidad no dice, había un criminal entre nosotros. A veces dice, había una criatura. Y eso tiene sentido. Convertir al culpable en monstruo ayuda a explicar lo inexplicable, ayuda a darle forma al miedo, ayuda a advertirle a los demás que no caminen solos, que no se emborrachen hasta perder el juicio, que no confíen en cualquiera, aunque venga vestido de autoridad. Así que quizás el White Pop no fue literalmente un hombre ave, quizás fue el recuerdo deformado de algo peor, un hombre real, un hombre que, protegido por el miedo, hizo cosas que después nadie quiso nombrar directamente, nunca más. Y aquí es donde la historia queda abierta, porque si uno intenta cerrarla diciendo que todo fue solamente una leyenda, aparece el problema de los testimonios. Durante generaciones, en distintas zonas de Yucatán, la gente siguió hablando de una criatura negra que cruzaba el cielo por las noches. Algunos la ubicaban cerca de montes, otros en caminos apartados, otros cerca a cenotes antiguos. Y claro, uno podría decir, bueno, eran aves grandes, sombras, miedo, imaginación. Sí, podría ser, pero también es cierto que las leyendas no sobreviven tanto al tiempo si no tocan una fibra real en la gente. Quizás el White Pop nunca existió como criatura. Quizás fue un criminal convertido en mito. Quizás fue una forma de advertir a los borrachos, a los viajeros, a los que caminaban solos de noche. O quizá, como aseguran algunos lugareños, aquello que el pueblo quemó y no murió del todo. De vez en cuando todavía pasa sobre los montes, haciendo ruido con sus alas, como recordando que hay cosas que no vienen a mirar demasiado cerca nunca. Suscríbete y hazle clic en los videos que aparecen en pantalla para más contenido aterrador. Esto fue Relatos con Katrina. Hasta la próxima.